una condena a Joir Ackerman. ¿Por qué no? Porque le creo su explicación, creo que no participó y no me parece que yo me va a sumar a un tema de linchamiento público. Toda la controversia se centra sobre el señor Ackerman, que fue el que no tuvo que ver. En directo con Coronel. Señor, perdón, porque es que me toca responder estas llamadas. La última llamada que nos hicieron fue el domingo, estábamos en Los Danieles y fue para avisarnos de la renuncia del presidente Joe Biden a su candidatura de elección. Creo que Los Danieles estuvo con esta información primero que la cadena CNN, lo cual pues demuestra la importancia de responder llamadas a tiempo. Vamos entonces con otra persona. Don Fernando, ¿cómo está? Muy bien, un saludo desde Cali, Daniel. Ay, sí, señor. ¿Cómo ha estado, don Fernando? Muy bien. Espero que su familia esté lo mejor que su familia siga bien. Sí, señor. Están bien. Muchas gracias. Gracias por preguntar. Me alegra. Daniel, una pregunta. Primero que nada, hay un decimero que era de Tumaco que se llamaba Benildo Castilla, que se llamaba el poeta de las 3 letras. Okay. En algún momento me gustaría que ustedes lo buscaran y se le pudiera, porque yo lo conocí en 1990 y él hacía unas chapolas así y las vendía de casa en casa, ¿sí? Entonces la gente lo conocía por poeta, era medio analfabeta el señor. Entonces, en algún momento que alguno de sus decimeros lo usen y conozcan porque hay buenísimo. ¿Sí? Benildo Castilla. El poeta de las 3 letras. Yo anoto, señor. Voy a tratar de buscarlo. Y me dice que él vivía en Buenaventura. No, en Tumaco. En Tumaco, perdón. Sí, en Tumaco. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que cuando lo conocí, le hizo una décima al secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, ¿sí? Así de ese tamaño. Y lo conocí en un encuentro de literatura oral. 2, hay una cuestión que me llama la atención porque, entre otras cosas, salió en la Silla Vacía un artículo sobre Ackerman y hay como una controversia sobre el de la Silla Vacía. Dice que retoma una historia del siglo XIX sobre 2 personajes, el hombre bueno y el otro. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ese. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión frente a Ackerman. O sea, es que, don Fernando, varias cosas. A mí me parece que hay una enorme doble moral en todo esto. El artículo de Vorágine que da inicio a esta polémica establece que Joir Ackerman se marginó de la elaboración de ese informe. Sin embargo, titula La empresa de Ackerman. Y había 2 personas en esto. Un señor Otero, que es columnista de La República, que participó en el informe, y Ackerman, que se marginó. Sin embargo, toda la controversia se centra sobre el señor Ackerman, que fue el que no tuvo que ver. ¿Por qué? Pues porque su nombre es más conocido que el del otro columnista de La República. Entonces, el señor Ackerman da unas explicaciones, escribe una columna, explicaciones con las que ni más faltaba, uno puede estar o no de acuerdo, pero antes de que la escriba, lo condenan. Deciden no, ya no solamente que su empresa, que no es de él, sino de la cual es empleado, hizo esto, sino que él mismo es un paramilitar. Y además empieza una especie de presión diciendo que yo lo tengo que despedir de la revista a cambio. Yo no puedo despedir de cambio a nadie, ni contratarlo porque no tengo ninguna responsabilidad editorial en cambio desde septiembre del año pasado. Claro. Pero si la tuviera, no despediría a Joir Ackerman. A mí me parece que su explicación es satisfactoria y que él ha hecho investigaciones sobre muchos temas, incluyendo el paramilitarismo, que han hecho una diferencia en Colombia. Entonces, me da la impresión de que hay como cierta carrera para defenestrar columnistas conocidos para que otros que se sienten más dignos de eso lleguen a ocupar esos cargos. Y no me parece que yo me va a sumar a un tema de linchamiento público,
yo ya dije lo que tenía que decir sobre eso y obviamente lo repito cuando personas como usted me lo pregunten, pero yo no creo que yo tenga el deber de hacer una condena a Yoir Ackerman. ¿Por qué no? Porque le creo su explicación, creo que no participó y creo que si el debate estuviera en los lugares justos, estaríamos hablando de quien sí participó en ese informe y de lo que ha significado. Daniel. Por lo demás, don Fernando, fue el periodista Ignacio Gómez, Ajá, con quien me precio de haber trabajado muchos años, la persona que destapó el tema de Chiquita en El Espectador y lo trabajó desde el año 2021 en Noticias 1, por todos estos años, solito. Ahí no apareció nadie a ayudarle. Él investigando y trabajando en un noticiero que yo dirigía, destapó la mayor parte del escándalo de Chiquita. Y ahora resulta que soy yo el que estoy en deuda porque no me sumo al linchamiento mediático contra Yoir Ackerman. Daniel, es que es muy increíble que a veces ciertos sectores sociales hay un maniqueísmo moral, ¿cierto? Frente a ciertas actitudes. Entonces, lo que hace ciertos sectores del gobierno, entonces lo miramos con cierta permisividad, pero lo que hicieron los de la derecha, ahí sí lo salimos y le metemos a la picota. O sea, no, la forma de evaluar las situaciones políticas no las miramos con la misma báscula, ¿sí? Entonces, sí, y particularmente de el profesor Lucas Ospina, que firma esta columna en La Silla Vacía, yo tengo recuerdos agridulces. Recuerdo una vez que alguien se robó un grabado de Goya de una exposición en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño de Bogotá y apareció un comunicado reivindicando el robo. El comunicado apareció en un blog de arte que se llamaba Esfera Pública y resulta que el autor era Lucas Ospina. Y entonces, cuando se supo que el autor era Lucas Ospina, hubo una difusión por el diario El Tiempo y por Noticias 1 de esto. Él dijo que no, que eso era una parodia, que realmente no tenía nada que ver con esto. Total, no sé cuándo él escribe en parodia y cuándo es de verdad, y no sé si esto es otra parodia. Lo cierto es que el grabado de Goya apareció abandonado en un hotel del centro de Bogotá cuando se destapó el escándalo. En fin, eso quedó como la desaparición de doña Trinidad de Marroquín, que decían los bogotanos del siglo pasado que eso y lo de doña Trinidad se sabrá en la eternidad. Don Fernando, muchas gracias. Feliz día, Daniel. Un abrazo. Muy bien, señor. Cuídese mucho.